directora del CIDER de la Universidad de los Andes. Estamos el día de hoy en este primero de 3 foros, mesas redondas, en las que vamos a estar hablando sobre temas y retos de la renovación urbana incluyente. Voy a compartirles mi pantalla para dar inicio a la presentación del día de hoy. Este ciclo de 3 foros que inician hoy lo hemos llamado Retos de la Inclusión en la Revitalización Urbana. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente del tema gestión social y predial en estos retos de la revitalización urbana incluyente. Esta sesión de trabajo, este foro de discusión, se enmarca en un acompañamiento que desde el CIDER de la Universidad de los Andes estamos haciendo a la empresa de renovación urbana para la construcción colectiva de una hoja de ruta para el fortalecimiento de procesos de la empresa, de los procesos en la empresa de renovación urbana. Este es un ejercicio que nos hemos soñado conjuntamente entre el CIDER y la ERU, de cara a este primer semestre del año 2022, está reflexionando y planteando distintas posibilidades de intervención, de acompañamiento y participación de la ERU en los procesos de revitalización en la ciudad de Bogotá. Empezamos ya hace 2 meses a constituir un equipo de trabajo con el cual hemos estado organizando la agenda que inició desde la semana pasada. Como ustedes ven, la agenda consta de una serie de talleres internos, los hemos llamado, unos talleres con el equipo de la empresa Renovación Urbana, que iniciaron el pasado 11 de marzo y esperamos estén terminando alrededor del 20 de abril, en los que estamos recogiendo las preguntas, construyendo participativamente con los y las colaboradoras de la ERU este nuevo camino que responda a las preguntas que se ha hecho la empresa en los últimos años. Intercalado con el ejercicio interno de la ERU, hemos programado 3 webinars o 3 mesas redondas ampliadas, que son las que inician el día de hoy y en las que queremos poner sobre la mesa experiencias internacionales que nos cuenten cómo es que en otras ciudades se han estado enfrentando estas preguntas, que nos cuenten cómo es que en otras ciudades del mundo se están abordando retos similares a los que ha enfrentado la empresa Renovación Urbana en la ciudad de Bogotá, y veamos también aciertos y desaciertos en otros abordajes, aciertos y desaciertos que nos permitan hacer apuestas para la nueva etapa que quiere iniciar la empresa en este momento. Voy ahorita más adelante a presentar quiénes son nuestros conferencistas, quiénes son aquellas personas que el día de hoy nos van a estar compartiendo sus experiencias. Ustedes lo vieron en la pieza de invitación. Agradecemos a Mark y a Pere que nos van a acompañar, y ahorita más adelante introduzco un poco mejor su trabajo. Además de los panelistas de hoy, estamos tratando de poner sobre la mesa una serie de experiencias y expertices particulares que hemos desarrollado en el equipo de la Universidad de los Andes y con algunos de nuestros colaboradores y allegados. Como ustedes vieron en el primer flujograma que les mostré sobre qué significa este proceso de acompañamiento que estamos haciendo para la ERU, lo primero que hicimos fue conformar un comité académico que desde la universidad orientara esta interlocución con la empresa de renovación urbana. En ese comité estamos Juan Felipe Pinilla, Adrián Hurtado, Federico Pérez y yo. Cada uno de nosotros ha tratado de traer algunas experiencias y algunas ideas, ponerlas sobre la mesa para orientar estas conversaciones. Y pues les voy a contar un poquito qué es lo que estamos planteando nosotros como referentes para esta orientación. Lo primero que estamos aprovechando
es el trabajo de investigación de Federico Pérez. Federico, es antropólogo, como vieron en la diapositiva anterior, y en su doctorado se enfocó en entender qué es lo que ha ocurrido en América Latina en estos procesos de renovación o de revitalización o de aproximación a las transformaciones urbanas, y cómo es que estos ejercicios pues han llevado a preguntas muy gruesas alrededor de los procesos llamados como procesos de gentrificación. Uno de los referentes que hemos estado usando sobre el trabajo de Federico tiene que ver con este estudio que él hizo para la ciudad de Bogotá en el año 2015, en el cual hace un recorrido histórico sobre cómo han sido las aproximaciones en Bogotá a los procesos de revitalización. En ese recorrido histórico, Federico nos muestra 4 grandes etapas desde los años 30. La primera etapa que identifica como la reconstrucción modernista, básicamente se enfoca en estos procesos que han ocurrido alrededor del mundo y que pues muchos de los participantes conocen, de transformación de las ciudades hacia esa civilización de las ciudades latinoamericanas, cómo modernizar las ciudades, lo que significaba además cambiar el perfil de los pobladores que se veían en la ciudad, cambiar ese perfil de los pobladores de los mercados campesinos, indígenas, por una ciudad que se viera moderna con los referentes europeos y del norte global. En ese recuento, y a mí me parece muy interesante y nos ha servido mucho como referente tener el estudio de Federico sobre la mesa, pues básicamente lo que estamos hablando es décadas y décadas en donde diferentes aproximaciones a lo que han llevado es al desplazamiento de poblaciones de un lugar al otro de la ciudad. Para repoblar algunos centros urbanos, expulsamos a otros o a varios de nuestros pobladores hacia la periferia de las ciudades. En este recuento, entonces, pues tenemos como referente, pues gracias a este trabajo de Federico, ese segundo momento en la renovación de Bogotá, que ocurrió entre los años 60 y 80, que él denomina la reconquista inmobiliaria, y en donde parte de esa recuperación de las zonas céntricas en el imaginario de las nuevas ciudades que se querían construir, de la nueva Bogotá que se quería construir, pues llevó a una producción de vivienda en gran escala, con proyectos emblemáticos como el de Nueva Santa Fe, cerca al Palacio de Nariño, a la Plaza Bolívar de Bogotá, y que en últimas pues han mostrado retos, conflictos, negociaciones y discusiones alrededor de cómo es la gestión del suelo en estas zonas céntricas y cómo lo fue en estas 2 décadas hasta los años 80, y cómo se han seguido repitiendo algunas de estas historias en las décadas siguientes. Las otras 2 etapas que claramente nos marca Federico en el estudio y que las hemos tenido pues en este histórico para ver hacia dónde queremos proyectar una siguiente posible etapa en el proceso de revitalización, tiene que ver con este ejercicio de los años 90 de recuperación del espacio público, ejercicio de los años 90 que, que recordamos los bogotanos como el proceso de transformación de la ciudad, en donde se recuperaron alamedas, andenes, construyeron parques, el emblemático parque del tercer milenio, en la zona que anteriormente era denominada como el Cartucho, en este proceso además de construir un imaginario de una ciudad más segura, y lo que la administración del alcalde Peñalosa en los años 98 a 2000 pues denominó realmente como la democratización del espacio público. Y si vemos, pues aquí han pasado 6 décadas en este estudio y seguimos con el común denominador de preguntarnos qué pasa con este movimiento de pobladores en la ciudad, con esta transformación de la ciudad que lleva a que algunos de los pobladores ciudadanos tradicionales que estaban en las zonas céntricas, pues se muevan hacia la periferia. Y nuestro referente más cercano, el referente de los años 2000,
en donde se habla de este desarrollo urbano incluyente, pero que Federico en su artículo y en sus estudios en general siempre, digamos, desde una visión crítica lo plantea como la gentrificación incluyente. Y es que no por abrir procesos de participación se ha logrado pues, mitigar exitosamente este efecto que hay de gentrificación en los procesos de revitalización urbana. Entonces, pues empezamos a ver, a recordar en las últimas 2 décadas cuáles han sido los instrumentos de renovación urbana que han primado en la ciudad, la proliferación de los planes parciales, el plan zonal del centro, las discusiones que ha habido sobre el concepto y la tensión entre la renovación y la revitalización desde administraciones anteriores, pero que en últimas pues nos mantiene este eje, y es que la pregunta que hoy en día nos hace la empresa de Renovación Urbana y por la cual se motivan estas conversaciones es cómo hacemos esta gestión social que a pesar de que vamos cambiando enfoques, pues sigue generando procesos de gentrificación y seguimos no teniendo tan claros, no siendo tan exitosos en cómo es que se conjugan la gestión social y la gestión predial en la transformación de la ciudad. Entonces, pues gracias a estos temas que Federico nos pone sobre la mesa, pues hemos avanzado en las conversaciones, pero en esas conversaciones traemos también otras experiencias que tenemos desde este equipo académico que ha querido, como lo digo, orientar unas conversaciones con la empresa Renovación Urbana. Y el otro tema, la otra experiencia que estamos poniendo aquí sobre la mesa es una experiencia en la que mi colega Juan Felipe Pinilla y yo hemos estado involucrados desde hace ya más de una década. Y es en esta última etapa, en la etapa de la renovación o la revitalización incluyente, un ejercicio que quiso liderar la Universidad de los Andes desde el 2010, la Universidad de los Andes actuando como promotor privado de un plan parcial en la zona céntrica de Bogotá. Este es el plan parcial de Fenicia, ubicado en lo que ustedes ven demarcado en rojo, al lado, justo al lado o alrededor de donde hoy en día se encuentra el campus de la Universidad de los Andes. Y lo que ocurrió es que a la luz de el plan de ordenamiento territorial vigente en la década anterior y de los instrumentos de renovación urbana que ofrecía ese plan parcial, la universidad, ese plan de ordenamiento territorial, la universidad decide liderar este plan parcial, decide liderarlo como promotor desde el año 2007. Y en el año 2010 nos invitan a un grupo de académicos a replantearnos cómo es que se podría liderar un proceso diferente de transformación de ciudad, aprovechando este ejercicio alrededor del campus. Y como buena universidad nos inventamos un modelo. Dimos este modelo para poder hacer esta intervención urbana en una zona del centro de Bogotá, localidad de Santa Fe, al lado de los cerros orientales, pues necesita una aproximación integral que haga una articulación entre los componentes tradicionales, inmobiliario, financiero, de gestión social, de gestión urbana, pero además de eso, un ejercicio de sistematización, de gestión del conocimiento para replicarlo en la ciudad y sobre todo de tomar riesgos e innovar. Y pues en el marco de ese ejercicio a mí me invitan a ser quien lidera el componente de gestión social y con un equipo de científicos sociales decidimos aproximarnos al barrio en 2 frentes. Uno, el frente tradicional que sigue utilizándose en este momento, y es hagamos un censo de hogares. Invitemos a la Facultad de Economía, experta en censos, veamos quién habita, quiénes son estos habitantes de esta zona de la ciudad. Allí nos encontramos estas cifras que ustedes ven a la derecha, alrededor de 1.628 residentes, estoy hablando del año 2010, ubicados en 500 predios en esta zona alrededor del campus.
Pero también lo que nos dimos cuenta, y pues gracias al llamado de nuestros colegas antropólogos, es que esta no era una forma suficiente de entender el barrio. Entonces nos fuimos a conversar a las calles, a hacer un trabajo más etnográfico, a hacer entrevistas a diferentes pobladores, y lo que les voy a mostrar ahora para mí ha sido muy diciente de este nuevo proceso al que nos invita la ERU, porque más de una década después seguimos encontrando historias y referentes que nos hacen preguntarnos sobre cuál es el imaginario de ciudad que tenemos los diferentes pobladores. Decidimos que una forma de conversar, de entender lo que significan estos procesos de renovación para los residentes de las zonas céntricas, era hacer un ejercicio de periodismo urbano. Nos llevamos a nuestros colegas periodistas, hicimos unos talleres de narrativas con residentes de la zona, y este es un fragmento de una de las narrativas que quiso escribir una de las residentes y mostrarla en una feria abierta al barrio que hicimos en uno de los auditorios de la universidad. La primera elemento que nos encontramos es un llamado de los pobladores a decir: deje de llamarnos Fenicia, nosotros nunca hemos sido un barrio que se llame Fenicia, eso es lo que ustedes quieren como universidad, llamarnos Plan Parcial de Fenicia, porque así suena más bonito en la universidad. Nosotros somos el barrio Las Aguas y lo que queremos es que lo llame como debe llamarse. Y entonces el evento, digamos, la feria que armamos, se llamaba Ver Más Allá las Aguas, puesto por los pobladores. Vean lo que hay más allá de mi barrio, más allá de lo que usted ve en mi barrio. Y pues obviamente en esta zona de la ciudad, los que conocen Bogotá lo saben, sobre todo en el año 2010, era muy difícil preguntarle a los pobladores sobre el imaginario de la renovación urbana sin que el referente que saltara a la vista fuera Manzana 5. Manzana 5, si recuerdan el mapa de Bogotá que les mostré hace un momento, perdón, me voy a volver una veda positiva, demarcada en naranja, era la zona de renovación y todas las intervenciones de la empresa de renovación urbana en ese momento, porque había sido una zona de renovación marcada para los pobladores como la zona de la expropiación. Entonces, por supuesto, estas fueron las historias que surgieron. Voy a leerlo en un segundo, sé que ya lo han leído, pero lo voy a leer en voz alta, quiero hacer énfasis en algunos temas. Lina nos quiso llamar esta historia El precio de la renovación urbana. Nos plantea lo siguiente: Saúl Suárez vio una vez más cómo la llegada del progreso le volvía a arrebatar otra parte de su vida. 20 años atrás, cuando trabajaba como técnico de reparación de calculadoras y máquinas de escribir Olivetti, la llegada de los computadores lo dejó sin empleo. Los días de reparar habían llegado a su fin, y no porque él lo quisiera, sino porque esa primera vez me sacó la técnica. 20 años después, y otra vez sin quererlo, Saúl, un amable boyacense de 70 años, sintió una vez más la imposición de los cambios cuando el lunes 16 de junio de 2008, la policía, junto a funcionarios de la empresa Renovación Urbana, se apoderó de su parqueadero, ubicado en la apetecida Manzana 5 del barrio Las Aguas. 3 años atrás, este lugar, ubicado entre las carreras tercera y primera y las calles 19 y 20, se convirtió en deseo de unos y amargura de otros. Saúl, como su esposa Amelia, cerca de 200 familias más, según un artículo publicado en el periódico el viernes 17 de junio de 2011, vieron cómo 70 años de historia eran arrasados por una polémica decisión de la alcaldía de Bogotá. La manzana envenenada, o la manzana de la discordia, como la llaman sus habitantes, es hoy un conjunto de lotes vacíos donde hasta ahora nadie ha puesto el primer ladrillo para la construcción del Centro Cultural Español que debía comenzar en 2009. Esto lo escribe Lina Castellanos hace más de una década, año 2010. Y lo traje a colación porque si bien hoy en día tenemos a la Cinemateca Distrital, los edificios de residencias estudiantiles y lo que está ocurriendo en vida urbana en esa manzana, pues estos hitos de esta etapa de la renovación sí han marcado las preguntas que se está haciendo hoy la empresa. Más de una década después, pues han cambiado algunas cosas, ha habido algunas mejoras, pero sigue habiendo esa tensión de si realmente la empresa puede ir mucho más allá de la gestión predial, pues si la empresa realmente puede quitar en el imaginario de los pobladores
ese imaginario de la expropiación como única forma de intervención en la ciudad. Y pues bueno, otro pequeño fragmento, pero este sí no lo voy a leer, que en esas historias nos recordaban además lo sonoro que ha sido esto en medios. Cuando cuenta la historia del famoso escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, quien también fue uno de los residentes de la Manzana 5 que fue afectado, y pues en medios de comunicación esto generó pues mucho más ruido de lo que generaron las historias de otros de los pobladores de la Manzana 5. Y pues esto sigue quedando en las historias de Bogotá, sigue quedando en los dolores de las personas, de los habitantes, y pues es básicamente lo que nos está pidiendo la empresa, que le ayudemos a repensar, a cómo no volver a tener esos referentes y empezar a tener otros referentes de cómo intervenir la ciudad. En el ejercicio que hicimos en su momento en Fenicia, pues básicamente lo que nosotros tratamos de hacer como equipo fue decir una intervención tradicional de plan parcial con los instrumentos que nos está dando la ciudad, que fue lo que la universidad trató de hacer entre los años 2007 y 2009, cumplía con la norma, que es lo que ustedes ven en el lado izquierdo de esta gráfica. Cumplir con la norma significaba tener un paso a paso claro, en donde, por ejemplo, las prioridades estaban, por supuesto, en el proyecto inmobiliario, en donde se sabía que había muy bajas posibilidades de permanencia de la población. El decreto era el fin último del proceso, porque en últimas, logrado el decreto de plan parcial, ya el proceso en una gestión inmobiliaria tradicional debía fluir. Y lo que planteamos desde ese momento fue cómo logramos pensar que en los siguientes 10 años la transformación, y ojo adrede, yo sé que estamos en el 2022, nos imaginábamos que en el 2020 esto iba a estar terminado, y no lo es, pero que en esa siguiente década íbamos a lograr una transformación urbana que a través del proceso de acompañamiento innovador que podía generar la universidad, iba a garantizar esa permanencia de los proveedores, de los pobladores, iba a lograr que hubiese como una revitalización incluso de los negocios alrededor de la universidad, gestionados por estos actuales pobladores que estaban en el censo original. Y para eso, pues hicimos un ejercicio que iba más allá de la norma, como lo dijimos, en donde estos diagnósticos, estas narrativas que se construyeron, que quisimos construir alrededor de qué es ver más allá las aguas y cómo es soñarnos entre todas las aguas, pues han tenido permanente intervención social, un diagnóstico de confianza, talleres participativos, programas sociales complementarios como refuerzo escolar y otros ejercicios con los niños del barrio para que se sueñen quedarse en esta zona, porque ellos van a ser realmente los residentes del futuro de esta ciudad. Trabajos en donde se empezó a hacer una gestión integral de grupos de interés para poder abordar las problemáticas y los conflictos inherentes a este proceso, llamando, por ejemplo, a una mesa de acuerdo con representantes de los diferentes pobladores, con participación de la veeduría distrital, en la construcción colectiva de ese decreto que logramos ya desde el 2014, en donde se adoptaba un plan parcial como un proceso participativo diferente al que originalmente estaba en la norma, mucha información permanentemente a la comunidad, actos simbólicos de apropiación del barrio y de su transformación, un modelo de gestión urbanística, de gestión y delimitación de unidades urbanísticas que nos llevara a imaginarnos alternativas para involucrar a los pobladores como aportantes de sus predios y beneficiarios de las plusvalías del proceso de renovación, y información y más información permanente a la comunidad, tratando de responder preguntas que surgen como qué pasa en una ciudad que principalmente es de arrendatarios en estos procesos de renovación urbana, qué alternativas le podemos ofrecer a esos arrendatarios o incluso a esos poseedores para que se imaginen dentro del proyecto, y preguntas que tratamos de innovar y abordar, pero que a la fecha 2022 pues no han estado totalmente resueltas. Hemos resuelto muchas, quedan muchas pendientes, y lo que vemos es que a pesar de haber tratado de hacer un proceso distinto,
pues los obstáculos también han hecho que llevamos más de 10 años y la transformación de la ciudad aún no se ve del todo en esta zona. Estamos casi listos, pero no hemos logrado dar ese paso. Y entonces nos seguimos preguntando cómo deben ser estos procesos para que la transformación de la ciudad y la gestión social realmente muestren casos de éxito. Pero sin extenderme más con el caso Fenicia, pues como les estaba contando, lo que hemos es tratado de poner sobre la mesa lo que cada uno de los que conformamos este equipo puede aportar de sus visiones y sus estudios de ciudad. Y nuestra otra colega, Adriana Hurtado, quien ahorita tendrá la posibilidad de conversar un poco más a fondo de esto con ustedes, pues nos ha puesto otra patica. Y esta patica es no solamente entender cómo es ese proceso de negociación de residentes, constructores, inversionistas en los planes de renovación urbana, sino también qué ocurre con los procesos de reasentamiento de las poblaciones que se van a las zonas periféricas, e incluso qué ocurre en esos procesos de reasentamiento en los reasentamientos bien pensados, no solamente en el reasentamiento, digamos, informal que lleva a algunos de los procesos de gentrificación, sino también en donde la ciudad sí se ha pensado qué debe pasar para dar una vivienda de calidad, para ofrecer una vivienda de calidad en la periferia, y cómo es de difícil esa apropiación de la ciudad por parte de esos residentes de esas zonas. Cómo en casos como Ciudad Verde hay preguntas sobre el capital social que se destruye en los procesos de reasentamiento de algunos pobladores, y al estar viendo ese otro lado de la renovación, pues Adriana también nos ayuda en esta conversación a poner algunas preguntas y algunas alertas muy importantes sobre la mesa. Como digo, pues ya que mi colega Adriana está aquí, no me voy a extender en este punto. Ella ahorita nos va a aclarar algunos de los elementos centrales de esta conversación que ha estado liderando en el ejercicio. Entonces, con todos nosotros sentados en la mesa, básicamente lo que nos está planteando en este momento la empresa Renovación Urbana es: ayúdenos a pensar esta hoja de ruta, a ver si hablamos de una nueva etapa, una siguiente etapa de la revitalización, a la luz de, además de dos hitos muy importantes. Tenemos un nuevo plan parcial, un nuevo plan de ordenamiento territorial, un nuevo plan que implica hablar de otra manera de la revitalización, que nos está diciendo o ofreciendo una oportunidad de repensar los procesos, de realmente imaginarnos cómo ir más allá de la norma. Y otro reto que tiene la empresa, y es esta fusión reciente con Metrovivienda. Dos empresas que tenían visiones, misiones complementarias en la ciudad, y que ahora pues hacen pensar en una sola empresa que está teniendo el reto de gestionar, de hacer esta gestión social, predial, urbanística, inmobiliaria en los procesos de renovación de la ciudad o de revitalización de la ciudad. Entonces, lo que hemos hecho en el ejercicio ante el reto que nos ha planteado la ERU es recoger con el equipo. Como les conté, el pasado 11 de marzo tuvimos el primer taller interno con la empresa, y algunos elementos que salen desde el interior del un equipo ampliado, diverso, que participó con nosotros en el ejercicio, pues vuelven y nos repiten preguntas que Federico nos estaba mostrando desde esa década de los 30 en su estudio, y nos las dice, se han ido transformando, pero tampoco desaparecen. Y unas de esas preguntas son: ¿cómo ir más allá de la norma? ¿Cómo no ser una empresa que sigue exclusivamente la norma al pie de la letra y en el orden específico? Recuerdan en nuestro análisis del proceso en Fenicia, como lo primero que decíamos era: la participación tiene que estar arriba, seguir la norma no es el paso a paso exactamente porque hay que ir más allá de lo que la norma, pues eso se lo sigue planteando la empresa Renovación Urbana. Surgieron preguntas como cómo tener mayor claridad de los procesos, claridad y articulación entre los procesos de gestión urbana, de gestión social, de gestión predial, de gestión inmobiliaria. Que esa claridad nos lleve a una articulación mucho más clara entre las unidades de la empresa, pero también pues entre
el quehacer mismo, digamos, para obtener un producto, un resultado final más acorde con las necesidades de la ciudad. La pregunta central y es qué tipo de participación queremos, cuándo, de quiénes, para qué, cómo trascender algo que con uno de mis colegas hemos discutido aquí en el CIDE, cómo pasar de la socialización realmente a la participación en los procesos de renovación urbana y sobre todo cómo generar confianza después de estas historias dolorosas que ha habido en la ciudad y en donde pues hay un temor inclusive a la llegada de la empresa por parte de algunos pobladores. Entonces, pues esto lleva a que el reto más grande es que realmente pueda haber modelos innovadores de inclusión de propietarios, una respuesta a aquellos que no son propietarios en un país que es de arrendatarios, que la revitalización pueda incluir y entender estas diferentes formas de habitar la ciudad. Y pues lo que yo resumiría en cómo evitar, transformar, mitigar esos procesos de gentrificación, pues que han sido una constante en las transformaciones de las ciudades. El ejercicio del pasado viernes, además quisimos soñar un poco, y aquí solamente es un ejemplo de varios de los sueños que salieron, y es cómo debe ser un proceso en adelante, desde dónde hasta cuándo debe la empresa acompañar ese proceso, qué de lo que se hace se debe mantener y qué deberíamos impulsar en este proceso de innovación en la acompañamiento de la empresa. Aquí pues recogimos algunas ideas y la invitación que estamos haciendo a partir de hoy es que con base en los referentes internacionales que vamos a escuchar, podamos llenarnos de más ideas y seguir llenando este proceso con innovaciones y pasos más claros. Entonces, sin más este marco que estoy dando al proceso con esta primera parte de la conversación, quiero contarles quiénes son nuestros invitados internacionales que nos van a contar experiencias y, como lo dije ahora, aciertos y desaciertos en otras experiencias para no terminar, como decimos en Colombia, solamente mirándonos el ombligo, sino realmente poder estar más allá en esta conversación. El primero de nuestros invitados, Pérez Serra, arquitecto, de paso, si no sé pronunciar el nombre en catalán, ahorita me corriges, muchas gracias. Arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, quien ha sido delegado de las Remodelaciones Urbanas S.A., empresa de capital público de la Generalidad de Cataluña, desde su creación en el año 2006 hasta su absorción por Incasòl en septiembre del 2011. Actualmente Pedré es jefe del área de remodelaciones urbanas del Instituto Catalán del Suelo y como consecuencia de la absorción, director del programa de rehabilitación del Centro Histórico de Barcelona desde el año 86 hasta el 92 y secretario de la Comisión Gestora del ARI desde su creación en el 87 hasta su disolución en el año 2005. Pedré nos va a contar cómo han sido varios de estos procesos de transformación en la ciudad de Barcelona. Además, contamos con otro catalán en esta conversación, Marc Brossa. Marc es arquitecto también y doctor en urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en diseño urbano de la Universidad de Columbia. Actualmente ejerce como profesor titular en la Universidad de Seúl. Cuenta con una amplia experiencia en intervenciones urbanas en firmas como Jonet Lot Pastor de Barcelona y las que ven allí, Field Operation en Estados Unidos, y ha trabajado tanto con promotores privados como en la administración pública. En el caso de Marc, le hemos pedido que nos ayude a entender cómo ha sido el caso específico de Seúl, cómo en Asia se han abordado estos temas y en concreto el caso de Seúl alrededor de lo que han llamado allí el milagro del río Han. Entonces vamos a tener estas dos experiencias como referente y vamos a escuchar también a nuestra colega Adriana Hurtado, antropóloga, doctora en antropología, quien además de lo que les conté anteriormente, pues va a orientar la conversación, va a presentar su experiencia y sus estudios
en estos reasentamientos y en estos procesos de renovación en la ciudad de Bogotá y en ciudades como Cali y otras ciudades de Colombia, y algunos ejemplos latinoamericanos, pero va a estar también ayudándonos a resaltar algunos aspectos que pueden llevarnos a traer aprendizajes, especialmente en esta interacción entre la renovación y la renovación urbana, entre la gestión predial y la gestión social. Entonces, sin más, en parte de la conversación, Adriana, adelante. ¿Estás teniendo problemas con el micrófono, Adriana? ¿Ya? Ya, gracias Natalia. Creo que se me cayó la conexión y al volver a entrar perdí el permiso del audio. Bueno, hola a todas las personas que están conectadas con nosotros y a nuestros dos panelistas internacionales. Bienvenidos a esta conversación, que la idea es que sea algo pues muy productivo para nosotros, pues para todos. Ya Natalia nos contó un poco el contexto, las preocupaciones que que hemos venido recogiendo en Bogotá y pues el objetivo de este encuentro. Entonces, la idea ahora es poner sobre la mesa algunos de los desafíos que tenemos para la revitalización urbana y la idea es que podamos hacer énfasis en cómo surgieron, en qué contexto surgieron dificultades, cuándo hubo retos, desafíos y cómo se resolvieron o no esos desafíos, específicamente en desafíos que puedan haber dificultado el objetivo de generar inclusión, digamos, a través de las intervenciones en la ciudad construida. Para esto, bueno, ya Natalia presentó a nuestros participantes, ahora les pego el perfil en el chat de todas formas para que lo puedan tener presente. Entonces está con nosotros Pérez Serra de Barcelona y Marc Brossa de Seúl. La idea es que podamos hacer una conversación en la que más que comparar o tratar de, digamos, traducir literalmente experiencias, pues porque sabemos que estas tres ciudades tienen contextos sociales, geográficos, políticos, económicos muy diferentes, pero la idea es precisamente compartir las maneras en que desde distintos actores, desde distintos marcos normativos, desde distintos contextos, se ha podido en cierta medida y hasta qué punto lograr que intervenir la ciudad construida sea, en vez de generadora de exclusión, de segregación y de gentrificación, sea alguna oportunidad para la inclusión social. Entonces, bueno, la conversación ahora está estructurada, digamos, en 4 partes. La primera es un bloque introductorio muy breve, en el que la idea es que nuestros dos panelistas internacionales tendrán 5 minutos para hacer una introducción sobre las experiencias de las que quisieran hablar hoy. Digamos, como nada más el contexto, muy breve, y luego, entonces, ahí sí empezamos a entrar en materia. Tenemos un segundo bloque de 20 minutos para discutir cuellos de botella, dificultades que han surgido en estos procesos de renovación o revitalización urbana para la inclusión. Un tercer bloque, también de 20 minutos, dedicado a discutir las maneras en que desde Barcelona y desde Seúl se han superado estas dificultades, a través de qué mecanismos, con qué actores involucrados, quién lidera, etcétera. Y un cuarto bloque que está dedicado pues digamos, un poco a hacer un balance, a ver qué desafíos todavía permanecen, cuáles siguen siendo temas pendientes que no hemos logrado resolver, digamos, desde la experiencia internacional. Durante la conversación estamos atentas y atentos acá siempre a las preguntas o comentarios que tengan las personas que están conectadas. Pueden irlas dejando en el chat. Las estamos recopilando y sistematizando, digamos, para un último bloque, que es el bloque de cierre, que está dedicado un poco ya más a resolver esas preguntas específicas que les puedan surgir a nuestros participantes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo creo que comencemos. Bienvenidos Pere y Marc, por favor, entonces en 5 minutos cuéntenos un poco cómo ha sido la experiencia de Barcelona y de Seúl y comenzamos nuestra conversación. Entonces doy la palabra primero a Pérez Serra. Adelante. Buenos mediodías aquí, buenas mañanas, buenas noches, Seúl. Sin que me cuente, solamente una corrección a mi currículum. Ya no soy el jefe de remodelaciones urbanas,
mi segundo ya tomó el mando y en los últimos 5 años me han pedido que me dedique a dirigir temas de innovación dentro de nuestra empresa de suelo y vivienda pública del gobierno catalán. Con lo cual, es solamente por un matiz para corregir un pequeño error, que a lo mejor envié un currículum anticuado. En segundo lugar, gracias por su invitación. Para nosotros siempre es aprender, explicar nuestras experiencias es un ejercicio de aprendizaje. Yo he estado a punto de saltar un montón, he tomado un montón de apuntes, he visto que Mar también los tomaba en la explicación de la profesora Natalia y me parece interesantísimo. Seguro que lo que Adriana nos acaba de plantear es un seminario de 3 o 4 días. Es decir, no de 2 horas, ni de 1 hora y pico de debate. Casi nada. Es decir, explicar los cuellos de botella, explicar las innovaciones, explicar las cosas pendientes de procesos, me imagino que el de Seúl también, pero tan bestias como los que hemos vivido. Yo llevo 35 años en esta historia y voy a intentar compartir muy rápidamente para presentar simplemente la experiencia, mi pantalla. No sé si voy a saber, pero lo voy a intentar. Sure. A ver, ¿se comparte? ¿Se ve? Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Y se ve en presentación completa o no? Está en proceso, creo. En proceso. No, creo que todavía no. No, bueno, pero ya si se puede leer. A ver, yo he intervenido en 3 procesos de intervención en la ciudad construida. El primero y más importante de mi vida, entre 1986 y 1992, fui el primer director del programa de Centro Histórico de Barcelona, en un momento muy importante. Luego continué vinculado a este programa como coordinador o como secretario de la comisión de pilotaje de este plan, que duró hasta 2005. Es un programa brutal, es un programa que es el que yo entiendo que puede tener interés para ustedes porque es un programa que interviene en el centro histórico con más de 3.000 viviendas sustituidas y una inversión pública global de 1.320 millones de euros. Es decir, en el año 92 empezamos, el gobierno de la Generalitat me invitó a empezar un programa de remodelación de barrios, que es un programa de sustitución de barrios enteros, pero manteniendo la población. ¿Por qué? Porque están afectados por infravivienda o por patologías estructurales, que eran consecuencia de las políticas de la dictadura en materia de vivienda social, baja calidad, poca superficie, producción masiva en lugares inadecuados, etc. Hemos sustituido más de 8.000 viviendas y con una inversión de más de 600 millones de euros. Y en el año 2004 empezó la auténtica regeneración urbana en Cataluña. El gobierno aprobó una ley que se llama la Ley de Barrios, bastante famosa, que planteó una nueva forma de intervenir en los lugares vulnerables, con población vulnerable. Es un programa de subvenciones de la Generalitat a municipios que tengan proyectos concretos para mejorar estos barrios, y lo que nosotros hemos pilotado son inversiones colaterales para la sustitución de viviendas, que ha supuesto desde el 2004 la sustitución de 1.300 viviendas con una inversión de 136 millones de euros. Voy a 3 imágenes de centro histórico. La Ciutat Vella de Barcelona. Barcelona fue una ciudad cercada por su muralla durante 100 y pico de años, más de un siglo, porque perdió una guerra civil española. La perdió, era la capital de los perdedores, y por lo tanto los vencedores mantuvieron la ciudad encerrada en sus murallas. Fue de las últimas ciudades europeas en derribar sus murallas, que no lo hizo hasta 1853. Esto es Ciutat Vella, lo que era la ciudad de 1853. Una superficie de más de 400 hectáreas, llegó a tener 170.000 habitantes en la posguerra civil del siglo XX y cuando empezó el proceso de mejora llegó hasta los 75.000. ¿Qué ocurrió desde que se generó el ensanche, el nuevo centro de Barcelona, que es, no sé si se ve el puntero mío, que es todo lo que rodea la Ciudad Bella, pues que perdió la centralidad porque
la gente con dinero, los pudientes se fueron al ensanche, tuvo afectaciones urbanísticas brutales porque la técnica del esventramiento no solo ocurrió en Roma, también aquí se planeó. Afortunadamente solo quedaron pequeños vestigios, no se llegó a materializar en profundidad. Tenía una estructura urbana absolutamente medieval y tuvo, como fue una parte de la ciudad muy abandonada por la población, muy de lugar de paso, muy de alojamiento barato, de alojamiento pobre, alojamiento antiguo, tuvo problemas sociales y un empobrecimiento endémico. Esto llegó hasta el año 1986. Es un año para Barcelona muy importante, el año en que la ciudad de Barcelona a la tercera consigue la nominación olímpica. Y en ese contexto resulta que el centro histórico tiene unos problemas muy graves que los movimientos sociales de protesta ponen encima de la mesa. Una ciudad olímpica con un centro histórico en el que hay hambre. Fruto de este electroshock se generó un programa pactado con los vecinos de intervenciones, que era una respuesta a aquel esventramiento, una respuesta contemporánea de segunda mitad del siglo XX, con la creación de vivienda social, equipamientos, espacios públicos, mejora de la vialidad, etcétera, etcétera. Para ejecutar este programa hubieron 3 instrumentos. Un instrumento básico que fue la concertación, es decir, el programa de Ciutat Vella se fue acordado por el gobierno local, el gobierno regional, que es la Generalitat, y el gobierno del Estado. Hubo aportaciones de todo el mundo, cada cual en su papel. Y además no formó parte hubo un consenso total político entre gobierno y oposición en el ayuntamiento. No formó parte de las contiendas electorales que se fueron sucediendo a partir de su aprobación. Segundo, un consenso. Hubo una comisión de pilotaje con participación de las administraciones, las asociaciones sociales, las de vecinos y la Cámara de Comercio, que garantizaba la representación de los intereses de los comerciantes. Por tanto, todo el mundo participó desde el primer momento en la comisión de pilotaje, por lo tanto, en las decisiones sobre las prioridades, dónde se debía intervenir, con qué medios, etcétera. Y después los instrumentos de gestión. Se planteó la posibilidad de crear un instrumento gestor, como el caso de Colombia, de Bogotá, que tiene uno, que es la EMO, y aquí no hubo acuerdo, pero como se habían repartido los papeles entre el gobierno regional y el gobierno local, la región aportó su empresa pública, que es el Incasol, donde yo trabajo ahora, y el municipio creó una empresa específica de capital mixto que se llamó Procivesa y que fue la auténtica alma del... Esto lo paso muy... Nada. Los otros programas históricos son los de remodelación en los años 90, lo que he explicado antes, sustitución total de edificación de barrios de origen público por patologías, 8.600 viviendas, 580 millones. A partir de, siempre tienen en común todos los procesos de regeneración, la concertación entre administraciones, el consenso con los residentes y los comerciantes y el compromiso de los que trabajan, es decir, la gente que trabaja en esto cree en el proyecto y la proximidad. Luego, a partir de 2004, vinieron los programas de regeneración. Entre los programas, para que simplemente tengáis una vista, fueron el barrio del Gobernador, que eran viviendas de 23 metros cuadrados en el centro. En el área de Barcelona, en el centro urbano de Barcelona, delimitado por las rondas de circunvalación, que eran 900 viviendas de 23 metros que se tenían que sustituir enteras, en medio de una cantera de viviendas que tenían un problema que se estaban cayendo, el barrio del Polvorín, en Vía Trajana un barrio rodeado de industrias al lado del río Besós, en el lado este de la ciudad. Las viviendas estaban cayendo, aquí eran de 42 metros cuadrados, y el barrio de Sant Roc, donde además de tener problemas de patologías, la convivencia entre etnias y la convivencia y la acumulación de mercados marginales lo hacían un barrio absolutamente inseguro. A ver, voy a dejar de compartir. Y esto es el panorama en lo que, de los procesos en los que la fortuna me ha permitido intervenir en los últimos 35 años y por lo tanto acumular un montón de experiencias, de fiascos, de éxitos, de cosas que han funcionado,
pero básicamente una muy importante, que es la implicación directa en los proyectos. Los proyectos son transversales, luego lo veremos, son de un montón de gente y de formaciones que tienen que participar. El hecho de que yo sea arquitecto, por ejemplo, en Ciutat Bella, los miembros de la comisión de pilotaje se enteraron de que yo era arquitecto cuando llevábamos 3 años llevándolos. Es decir, la formación pasa a formar parte de un todo integral donde todos tenemos un rol muy importante. Supongo que me he pasado de los 5 minutos, pero no demasiado, perdonadme. Muchas gracias. No, excelente contexto. Creo que quedan ya un montón de cosas que queremos saber más, que las vamos a profundizar ahora en el segundo bloque, sobre todo sobre la plata. A mí me queda la duda de dónde sale toda la plata para hacer todas estas cosas, pero creo que lo podemos ver después. Por ahora, también para el contexto general, entonces le doy la palabra a Marc Johnson. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias también por invitarme. Es realmente un placer inesperado poder formar parte de esta mesa redonda. También como Pere, cuando me mandaron las directivas o las cuestiones que íbamos a abordar, para mí fue realmente un reto intentar comprimir tanta información o tantas cosas que quería decir en tan poco tiempo. Lo voy a intentar. Si me paso de los 5 minutos me echáis un poco. Voy a compartir la pantalla también. Básicamente lo que quería hacer yo es introducir primero un poco el contexto de Corea en relación a tanto España como Colombia. Corea, España y Colombia son muy distintos, pero comparten tener una población muy parecida, son unos 50 millones. En España son unos 47, en Colombia 50 y Corea 51, pero lo que es muy distinto es el territorio nacional. Entonces, Corea tiene la 10ª parte del territorio colombiano, lo que quiere decir que la densidad de población es 10 veces más alta. Entonces, este dato es lo que condiciona todo lo que pasa en Seúl y todos los procesos de regeneración urbana. Corea es un país muy montañoso y las zonas urbanizadas son el negativo de donde están las montañas. Entonces, en ese sentido se parece un poco a las zonas montañosas que tenéis en Colombia, pero lo que pasa también es que todo el país se puede entender bien como una especie de área metropolitana continua casi, donde las zonas urbanizadas son casi contiguas a lo largo de las autopistas o de los corredores de transporte y el resto son montañas. Con eso, el área metropolitana de Seúl contiene la mitad de la población del país. Entonces, para que os deis cuenta, hay un desequilibrio muy importante de población entre la capital y el resto, que se traduce en temas de sueldos, de educación y de oportunidades en el futuro. También la zona amarilla que podéis ver es una zona verde donde no se puede edificar, con lo cual lo que es Seúl municipal, digamos, está constreñido dentro de lo que sería una cosa parecida a la idea de las murallas que Pere nos hablaba, lo cual ha limitado mucho el crecimiento y por lo cual también ha hecho que los precios del suelo hayan subido mucho porque es limitado. Entonces tenemos 26 millones en el área metropolitana y 10 dentro de lo que sería Seúl propio. En referencia al milagro del río Han, es un título curioso, pero se refiere al crecimiento espectacular económico que se dio en Corea del Sur a partir del 62, básicamente. Corea tuvo la famosa guerra de Corea, la primera guerra de la Guerra Fría, entre el 50 y el 53. En el 53, el Producto Interior Bruto de Corea era de los más bajos del mundo, era más bajo que el de Etiopía en 53, o sea, la población era un nivel muy bajo. Y en el 2010 pasó a formar parte del grupo de los G20. Entonces, como os podéis dar cuenta, es un crecimiento espectacular que en una sola generación pasaron de ser muy pobres
a ser muy ricos. El desarrollo urbano, la renovación urbana, no fue una consecuencia de esto, sino que fue uno de los principales motores del crecimiento económico coreano. Y esto también identifica mucho las dinámicas que tuvieron lugar. Este desarrollo brutal se dio a partir del concepto del Estado desarrollista, que es un tipo de, se refiere un poco a la denominación de los 4 tigres asiáticos, que son Singapur, Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán, que en la segunda mitad del siglo XX adoptan medidas proteccionistas del gobierno. Son gobiernos postcoloniales, todos habían sido colonias japonesas, pasan a formar parte del grupo capitalista, pero siempre en oposición a grupos comunistas, digamos, una forma de competencia entre ellos. Son gobiernos muy proteccionistas y dirigistas también, lo que permiten estos crecimientos tan fuertes. Debido a este crecimiento económico brutal y la concentración de oportunidad en la capital, la población de Seúl crece explosivamente también a partir del 62, en paralelo al Producto Interior Bruto, y muy rápidamente supera a las poblaciones de las grandes metrópolis occidentales a los que estamos acostumbrados. Y esta gráfica tan aguda también es la que ha condicionado tanto la renovación urbana en el país, en Corea. Seúl también durante mucha gran parte del siglo XX tuvo una crisis de la vivienda crónica. Durante mucha gran parte del siglo, el 50% de la población no tenía una vivienda digna, o sea, había mucho barriadas, y no es hasta el 2010 en el que se supera la provisión de vivienda llega al 100%. Finalmente, la gran herramienta de transformación urbana en el país han sido los polígonos de vivienda. La mitad de la población vive en vivienda masiva, en polígonos cerrados, fragmentos urbanos aislados de vivienda masiva, que llegan a ser unos 4,5 millones de habitantes. Hay 2.098 polígonos en toda la ciudad, se reparten unos 56.000 edificios y 1,25 millones de unidades. Son números muy grandes. La vivienda masiva, o no solo la vivienda masiva, sino los polígonos de vivienda masiva, fueron realmente una herramienta de renovación urbana, porque se trata de la vivienda masiva se entiende como un contrato social a través de la cual el gobierno autoritario, al dar acceso a la propiedad horizontal, permitió el crecimiento de una clase media urbana que se parece un poco al proceso de reconstrucción modernista del que nos hablaba Federico Pérez, en el cual a través de la modernización se creaba el individuo moderno, y por tanto el habitante de la ciudad moderno, y a la vez el gobierno autoritario también, a través de medidas proteccionistas, lo que decían era impulsar el crecimiento de grandes construcciones privadas, que son los que se conocen como los chaebol, ¿no? Los Samsung, Kia, Hyundai, todos estos construyen coches, construyen ordenadores, pero construyen vivienda también. Entonces, y solo pueden ser ellos. Entonces, es un mercado cerrado en el cual el gobierno les dice lo que tienen que hacer, y si lo hacen, el mercado es suyo. Entonces, siempre hay este componente del negocio. Y unas pocas fotos de lo que han sido procesos de transformación urbana. Me gusta mucho esta foto porque enseña en la parte de adelante antiguas casas tradicionales construidas durante la colonización japonesa, en las colinas asentamientos informales durante los 50, 60, y en medio lo que es la ahuyentación de los ocupas, y lo que sería la construcción de vivienda pública, en este caso, para la sustitución de los barrios en lo que serían vivienda masiva. Los barrios de Seúl en los 70, construcción de polígonos en los 70,
una componente social muy fuerte que ha sido las expulsiones de miles y miles de personas de los barrios para la renovación urbana, que ha sido un problema muy grande durante casi la gran mayoría del siglo. A partir del 2010, a partir de la crisis económica del 2008, impactó mucho y este proceso de transformación urbana basado en el beneficio económico ya no da tanto, y es cuando se empiezan a introducir medidas de integración. Pero es un fenómeno realmente nuevo en el que llevamos solo 10 años, y me paro aquí por ahora. Listo, muchas gracias, Marc. Sí, ahora yo creo que también podemos entrar en algunos detalles sobre las consecuencias, digamos, sociales y cómo se han podido mitigar o no, y hasta dónde se ha logrado, pues, como revertir un poco esos procesos de exclusión, ¿no? Pues desde Bogotá las preocupaciones principales ya Natalia se las expresó, digamos, en el primer bloque. Solo quería agregar ahí un poco también para el dato de contexto, que el problema de la vivienda, digamos, en Bogotá, y estuvo muy interesante que Marc haya traído esas comparaciones, ¿no? Del tamaño de la población, de las densidades, aunque uno también, pues, toca medir en qué escala se mide la densidad, ¿no? Porque nosotros tenemos en Colombia una disparidad, digamos, de ocupación del territorio, en el que hay una concentración, unas densidades muy altas en lugares urbanos y una cantidad de tierra despoblada. Pero bueno, ese tema también podemos verlo después. Lo que quería decir para terminar, digamos, esta ronda de contexto es que acá vemos distintas maneras en que los gobiernos han tratado de enfrentar el problema de la vivienda, ¿no? Y digamos, en Barcelona está una preocupación por rehabilitar edificaciones que no cumplían con los criterios de calidad, una iniciativa que me gustaría que pudiéramos conocer más en detalle sobre cómo reemplazar edificaciones manteniendo población y quién paga eso, sí, insisto. En Seúl, digamos que tiene mucho que ver con Colombia también, y es cómo si el problema de la vivienda en un momento, digamos, se ha solucionado por autoconstrucción, por desarrollos informales, por ocupaciones, y cómo entra el gobierno a revertir estos procesos, que en Seúl ya vemos una acción masiva, digamos, de reemplazo de esas viviendas por vivienda pública. Acá en las ciudades colombianas lo que ha pasado en términos generales es como digamos, una doble aproximación a tratar ese déficit de vivienda. Por un lado, la apuesta, digamos, de la política de vivienda está completamente orientada, digamos, y privilegia los desarrollos nuevos, generalmente periféricos, de vivienda nueva, y centrado en dar subsidios para vivienda en propiedad, ¿no? Entonces, ese que es como la bandera y que ha sido la bandera de la política de vivienda en los últimos 20, 30 años, pues lo que ha hecho es que de todas maneras el problema, digamos, de la vivienda para quienes quedan por fuera de este esquema de ir a comprar un apartamento nuevo en la periferia, pues la autoconstrucción pues ha seguido siendo una de las principales maneras en las que se soluciona el tema del déficit de vivienda, generando, digamos, un déficit cualitativo mucho más grande que el cuantitativo, ¿sí? Tenemos pues ese problema mayor, y por eso también la preocupación sobre cómo trabajamos en la ciudad construida, más que seguir creando estas nuevas periferias que en Colombia se están dando no solamente en las ciudades más grandes, sino ya en ciudades medianas y pequeñas, ¿sí? Digamos, uso de suelos que eran rurales, en nuevas urbanizaciones masivas de vivienda de interés social, mientras que no hemos podido terminar de darle, digamos, la prioridad que debería el mejoramiento, por ejemplo, de vivienda y de barrios. Por eso, digamos, el tema de Barcelona llama mucho la atención, y tampoco hemos logrado hacer temas de revitalización urbana en los que no estemos poniendo en peligro, digamos, el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda a las personas que ya ocupan localizaciones buenas, digamos, accesibles y en la ciudad. Entonces, pues más o menos ese ha sido a grandes rasgos también la preocupación aquí. Y en ese sentido, ya quisiera que nos centráramos más entonces
En esta, el ideal de revitalización urbana inclusiva acá lo hemos mirado como de dos maneras. Uno, y es pues la necesidad de no poner, digamos, de no desplazar población, de proteger a moradores, actividades económicas que existan en las zonas objeto de intervención, ¿cierto? Que pues es la manera como más clásica de mirar pues los efectos gentrificadores que puede tener la revitalización o la renovación urbana. Ese por un lado, proteger a los que están, pero por otro también que estos espacios recualificados, que estas zonas intervenidas se vuelvan unas zonas que ya tienen localización, digamos, estratégica, que puedan recibir población también de bajos ingresos, ¿sí? Entonces no es solamente proteger a los que están, sino cómo hacerlas inclusivas en el sentido de que no se vuelvan, digamos, que no haya elitización del espacio ni residencial ni comercial, o que la haya, pero que exista esta porción, esta protección o alguna estrategia para que haya vivienda social, por ejemplo, también en esas zonas, ¿sí? Entonces, proteger a los que están, pero poder recibir también nueva población de bajos ingresos a buenas localizaciones urbanas. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esas dos preocupaciones, pues quisiera que conversáramos un poquito más sobre estos retos de la inclusión, qué problemas les surgieron y no, todavía no cómo los solucionaron. Hagamos la lluvia ideal de problemas. ¿Qué errores se cometieron y digamos, cómo poder entender estos retos de la inclusión en revitalización urbana? Si quieren podemos hacer en el mismo orden, si están de acuerdo. De todas maneras, acá podemos hacerlo ya más fluido porque ya tenemos el contexto general. Gracias, Adriana. No, Marc, me cortas cuando quieras. No, es decir, una mesa redonda puede ser maleducada, no pasa nada. Has hecho como unas 20 preguntas en tu intervención, es decir, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cómo se interviene? Es decir, son muchas. A ver, hay una inicial que es muy importante, es el marco legal, jurídico, en el que los instrumentos jurídicos con los que intervienes y los instrumentos y la situación política, la coyuntura política, el ideario, la ideología que está detrás de toda intervención en la ciudad, que es una intervención ideológica, que tiene que tener ideología, no es una intervención técnica. Los técnicos la ejecutamos con los instrumentos que tenemos, pero debe haber una idea política detrás. Mi primera discusión con Pascual Maragall fue, él tenía la idea de hacer que cara a los Juegos Olímpicos en el Centro Histórico de Barcelona llegara la gente guapa, la gente con pasta, los creadores, es decir, hacer un Marais, el Marais de París, es decir, convertir el Centro Histórico de Barcelona, y en cambio teníamos detrás la fuerza de los movimientos sociales que habían llevado, porque la democracia estaba recién recuperada después de la dictadura en el año 86, llevábamos 7 años de democracia municipal, esos movimientos sociales que habían llevado a la izquierda a gobernar la ciudad. Es decir, por lo tanto, había un compromiso detrás y una fuerza enorme. Y nosotros apostamos por algo muy justificado en el contexto histórico de lo que era Barcelona. Barcelona, cuando rompe la barrera y se va al ensanche, los que se van al ensanche, toda la gente que vive en el centro, y lo abandona, pero no lo vende. Es decir, aquello se queda para los herederos que lo van heredando. ¿Y quién llega? ¿Quién viene a vivir aquí? Los que tienen oficios, la gente que llega a la ciudad, los inmigrantes, los que vienen para construir la gran exposición universal de Barcelona de 1888 y la segunda de 1929, es decir, los grandes hitos, esas masas que vienen del campo a la ciudad, etcétera, habitan el centro histórico. Por lo tanto, tenemos un centro histórico social, históricamente, de una componente social muy importante. Y la apuesta por mantenerlo es absoluta. Y el mejor alcalde que ha tenido la ciudad, que es Pascual Maragall, sin duda, la ciudad Pascual lo acepta. Y entonces tenemos ya el consenso social desde entrada. Esta es una fuerza de la coyuntura política que, junto con los instrumentos legales, nos permiten empezar a actuar.
Por lo tanto, hay políticas de consenso de entrada. ¿Cuáles son los problemas de fondo los que nos encontramos? Bueno, el de la marginalidad, el del abandono. A mí me vienen propietarios a mi oficina recién montada sobre la marcha, me vienen propietarios a regalarme sus edificios para quitarse de encima las responsabilidades de su mal estado. Esta era la situación en 1987, cuando empezamos todo este programa de renovación histórica. Y entonces llegamos a un acuerdo, que es, vamos a hacer propietarios a los inquilinos. Hay un principio. Ustedes en los documentos que me han pasado y la explicación hablan de propietarios y residentes. Mire, para nosotros los residentes son el objetivo, los propietarios no. Los propietarios que no han tenido cuidado de su patrimonio y de los que habitaban su patrimonio, que se apañen. Es decir, este ha sido un principio histórico. Entonces, antes de que en España fuera obligatorio el realojo de los afectados, que fue con la ley del suelo, la reforma de la ley del suelo de 1994, creo recordar, en el año 86 nosotros ya instauramos el principio del derecho al realojo en el mismo barrio, en el mismo lugar. De los residentes legales, evidentemente. De los residentes con título o con demostración de que podían estar. Y estos han sido los instrumentos que nos han llevado. ¿Cuál fue el gran problema? La absoluta falta de vivienda pública. Es decir, nosotros tenemos un 2% de vivienda pública del parque público de vivienda, mientras Viena tiene un 40%. Es decir, para poner los dos extremos, ¿no? Pero las administraciones españolas han sido históricamente administraciones muy dadas al capital y muy poco dadas al capital público, a la capitalización pública de los bienes. Por lo cual pues, arrastramos, esta herramienta nos falta, arrastramos un déficit de instrumentos públicos. ¿Y esto a qué nos ha obligado? A invertir desde el sector público. En aquellos barrios que necesitaron dinero, que tuvimos que reconstruir, aparte de que cada barrio tiene su historia y su modelo, y lo tienes que inventar en cada lugar. Lo tienes que inventar en cada lugar. Había una deuda histórica de realojar a la gente que había sido objeto del maltrato de las políticas de vivienda de la dictadura. Y por lo tanto, eso era dinero que el Estado tenía que poner, que el gobierno regional tenía que poner y que el gobierno local tenía que poner, y pase de ese consenso, y los afectados tenían que poner, pero en la parte que podían, lo que generaba un déficit. Y la pregunta es, ¿pero ese déficit tiene compensaciones por la vía fiscal? Esas actuaciones tienen compensaciones por la vía del ahorro en seguridad, del ahorro en servicios sociales, del ahorro en sanidad. Esto no está estudiado. Este es una de las asignaturas pendientes. Ya me he avanzado, perdón. Ya he hablado demasiado. Por favor. Gracias. Listo, gracias. Creo que después podemos también un poco destapar esto de los, nosotros acá llamamos moradores en la política, en la nueva política que hay de protección a moradores, que pues es todas las personas que viven o hacen su actividad económica en el lugar, ¿no? Pero diferenciando entre propietarios, arrendatarios, poseedores, hay una cantidad de categorías y pues sí es interesante conocer bien cómo, digamos, como eso que dices ahora de que los propietarios que no han estado, que no han cuidado sus predios o que no han estado ahí presentes, pues se las arreglen por su lado, digamos, como esto riño, no como con el marco de, digamos, con el régimen de derechos de propiedad que haya allá en España, pero creo que ahora lo podemos ver. No, perdona, una frase que me parece importante que me la he dejado. Expropiación, históricamente, se asimilaba a expoliación. Es decir, eran mecanismos que las dictaduras o los gobiernos oligárquicos tienen para poder apropiarse de los bienes privados a un coste bajo. Con las leyes de la democracia, con las regulaciones de la democracia, con los tribunales de la democracia, expropiación es un sistema público de gestión que garantiza el mantenimiento de los derechos reales del valor de las cosas. Por lo tanto ahí se modifican las reglas de valoración a partir de la llegada de la democracia en España y por lo tanto expropiación simplemente quiere decir liderazgo público. Es decir, es el sector público el que lidera los procesos de transformación. Ya me callo. Vale, gracias. Sí, acá este tema es supremamente polémico, el de la expropiación. Ahora podemos entrar más en detalle. Marc, adelante.
¿Cuáles son los cuellos de botella que ustedes o que tú has identificado en el caso de Seúl? Todos. O sea, con referencia a lo que Pera decía o sea, me parece muy interesante lo que Pera ha dicho. No es un tema solo técnico, sino es un tema de ideología política. Aquí lo que pasó, o sea, después o sea, Corea fue absorbida dentro del imperio japonés en 1910. Al final de la Guerra Mundial retoma la independencia, que es un país completamente anticuado, aún está en el medievo, sin democracia, sin recursos políticos, sin industrialización, sin nada. Y se altera una serie de gobiernos incapaces hasta que llega el dictador, hace un golpe de Estado en 1961 y decide impulsar el país a la modernización. Como lo ha hecho a través de un golpe de Estado y ha sido violento, la forma de justificarse, de legitimarse, es modernizando. Entonces se prima la modernización y el avance económico por encima de cualquier política social y por encima de cualquier política de sostenibilidad incluso. Además, en un contexto de Guerra Fría, con lo cual todo lo que sea social o comunitario o lo que fuese, o sea, no tira porque suena a comunista. Entonces, no hay una represión brutal y no hay nada, no hay derechos de arrendatarios, no hay nada. Solo prima la propiedad privada. Eso por un lado. Por otro lado, aquí no hay ni expropiación, porque el Estado, en principio, no se gasta un duro en mejorar nada público. Entonces, lo que se hace es facilitar que el privado se gane dinero. Entonces, con lo cual es incluso más bestia, porque la herramienta que se utiliza aquí es la reparcelación. Entonces, la reparcelación fue una herramienta que se introdujo mucho en Japón a través de Alemania y luego a través de la colonización japonesa. Es una herramienta fantástica porque te permite, a través de la expectativa de la plusvalía al transformar terreno agrícola en terreno urbano, el gobierno simplemente recoge las cesiones y no tiene que invertir nada. Y es así como muchas de las ciudades que tenemos en Asia vienen de aquí, de una reparcelación, sistemas de reparcelación brutal. Creo que ahora mismo el 60-70% del suelo de Seúl está urbanizado a partir de esta reparcelación. No solo de terrenos agrícolas, sino también de la reparcelación del suelo urbano mismo. Con lo cual, lo que se hace mucho al hacer las herramientas de los polígonos de vivienda, lo que se hace es se juntan asociaciones de propietarios, juntan todas las parcelas en una y se reparten propiedad horizontal. Con lo cual, es una forma de pensar completamente distinta. Esto por lo que hace de la idea política, las herramientas. Entonces, los residentes no tienen derechos algunos, nada, ni se consideran, ni se piensan, ni nunca ha sido un problema, porque nadie se ha pensado pensar que eso tuviese que ser un problema, de hecho, hasta el 2010. A partir del 2010, cuando toda esta maquinaria económica ya no funciona tanto porque ya no hay más crecimiento, entonces sí que se empiezan a cambiar los paradigmas, pero lo repito, es una cosa muy incipiente y que aún la gente lo están empezando a entender. ¿Qué más? El porcentaje de vivienda pública aquí hasta el 2010 también era súper bajo, porque otra vez el gobierno no gastaba nada. Ahora estamos en un 6%, pero si se compara con otros países desarrollistas como Singapur es el 90%, por ejemplo, o en Hong Kong creo que es un 40%. O sea que también, a pesar de ser sistemas políticos muy parecidos, aún así Seúl es incluso mucho más privatizado y neoliberal que otros países. Y ahora se está hablando de que sí que hay un 6%, pero la verdad es que es propiedad pública de arrendatario, pero que a los 10 años te permiten comprarlo, con lo cual es discutible si es realmente público o no, porque o sea, se convierte otra vez en un pasaporte a la propiedad privada. O sea, también, como en España, también es un lugar donde se ha primado el propietario más que no el arrendatario, como en Viena o en otros países.
No sé, hay tantas cosas que hablar que no sé qué me dejo ahora mismo. Ya, o sea, tendría muchas cosas que... Gracias, Marc. Sí, no, digamos que hay algo que tenemos en común con el sistema también urbanístico colombiano y es que pues nosotros tenemos la figura del reajuste de terrenos, ¿no? Que es un poco, digamos, lo mismo que explicaste ahora de la reparcelación. Sin embargo, eso, pues digamos que es parte de las herramientas, de hecho, de las oportunidades que se tiene acá en el marco normativo para que los propietarios originales puedan ser socios, digamos, de los proyectos, ¿no? Sin necesidad de que digamos, desde los recursos públicos se subsidie toda la revitalización, sino que, bueno, lo que tú explicaste, digamos, redistribuir un poco capturar las plusvalías del desarrollo urbano para reinvertirlas, digamos, en temas de la colectividad. Pero entonces ahí la pregunta es, o sea, tú lo estás viendo dentro de los problemas. Esto es porque en estos polígonos de vivienda ha habido, digamos, desplazamiento o estos polígonos de vivienda no han sido lo suficientemente incluyentes o digamos, ¿por qué lo estás narrando como el problema? Bueno, o sea, durante mucho tiempo el sistema de reparcelación se vio como una cosa positiva por eso, porque se basaba en la perspectiva de beneficio económico y con el hecho que el Estado no tiene que gastarse dinero. El problema aquí ha sido que cuando se definía un proyecto de reparcelación, era muy difícil moverlo porque los propietarios se esperaban a que fuese subiendo el precio antes de invertir, con lo cual no había forma de hacer nada, porque siempre está, o sea, a la que tú definías un proceso de parcelación, entonces esperaban a que subiese el precio para luego poder empezar a invertir. Luego siempre esperaban a ver quién era el primero que iniciaba el cambio, con lo cual era muy difícil mover cosas, eso por un lado. Por el otro lado, las cesiones son muy bajas, con lo cual el gobierno... o sea, había muy poca cesión de diario, los equipamientos son muy pocos también y luego el espacio verde también. Entonces no tienes mucho. O sea, es muy lento, tienes pocas cesiones, pero el problema más grande es que no hay ningún derecho para realojar a los inquilinos, con lo cual incluso los propietarios mismos, el problema grande que había es la proporción de realojamiento de los propietarios mismos nunca era superior al 30%. ¿Sabes por qué? Porque el precio subía tanto que nunca te daban una unidad de vivienda completa. Tú tenías siempre que aportar más dinero, que no tenían. Entonces, incluso los propietarios se quedaban expulsados. Entonces, de los inquilinos había un realojamiento del 10%, creo, normalmente, y de los propios propietarios solo un 30% se permitían poder volver por culpa de la gentrificación, exacto. O sea, es un proceso, es kafkiano. Ya, listo, ya. Entonces creo que para ir haciendo la lista de problemas, uno de los problemas en ambos casos, y bueno, pues acá también, es el problema de la falta de vivienda pública, digamos, que sea un vehículo más directo para garantizar el derecho a la vivienda digna, a la ciudad, etcétera. Dos, sobre todo en el caso de Seúl, pues porque en Barcelona parece que esto ya lo lograron superar y ahora sería interesante saber cómo protección, digamos, a los derechos a realojamientos y que la gente realmente se pueda quedar. Y esa es una de las preocupaciones acá muy, digamos, principales, y es claro que además de que existan los mecanismos, que parece que en Seúl lo sabía, ¿no? Que está todo el reajuste, la reparcelación, etcétera, que existe el objetivo y el mecanismo para que los residentes, propietarios, inquilinos puedan volver al lugar, pero que de verdad, que efectivamente quieran y puedan hacerlo después de ya hecha la intervención. ¿Qué otro problema se me quedó por ahí? Bueno, en el caso de Barcelona sale un problema que aquí también hemos tenido muy debajo de las prioridades, es el problema del mantenimiento, ¿no? Del cuidado y el mantenimiento de la infraestructura, que en algún momento pues uno pensaría que estas intervenciones de revitalización deberían ser una cosa única, o de una vez, ¿no? Debería ser como lo que está dañado, arreglémoslo y ya, que no sea una cosa permanente, pero el tema del mantenimiento es algo que se tiene uno que pensar desde el principio quién cuida, quién mantiene y con qué recursos y cómo se organiza la gente para hacer ese mantenimiento.
Pero sí, digamos que y ya un problema más de detalle es de cómo hacer operativo ese derecho al realojo dependiendo de los distintos estatus de propiedad, que esto es un problema que tenemos acá y que sí me interesaría que ahora en este bloque que ya va a comenzar de las soluciones, pues me interesa mucho y nos interesa mucho que ustedes puedan un poquito entrar en detalle sobre eso, nosotros aquí tenemos también, digamos, distintas maneras de ejercer la propiedad sobre el suelo, distintos niveles de legalidad o de claridad sobre estos estatus de propiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo operar, cómo lograr este derecho al realojo en un contexto en el que, digamos, no es tan claro, digamos, normativamente, jurídicamente, la condición de los predios? Yo creo que en Seúl también debían tener ese problema con las fotos que mostraste nomás, digamos, de entender quién tiene derecho a qué en esta zona que vamos a intervenir, ¿no? Creo que pues ya hay unos puntos ahí principales para empezar a ver cómo pues desde las dos experiencias se han logrado superar o no estas dificultades. Entonces ahí en ese sentido, pues podemos hacer otra ronda entonces, ¿en qué radican las soluciones? Las soluciones sí radican, ya tenemos claro que, digamos, una cosa fundamental para que las cosas funcionen es que haya un proyecto, ¿no? Que haya, digamos, que la política le apueste a solucionar estos problemas. Ya en el CIDER siempre discutimos con que esta idea de que lo técnico es neutral, pues no es, que digamos que las apuestas de política urbana, de planificación urbana, pues son una apuesta política, ¿no? Y pues hay que ponerlo sobre la mesa y es algo que no hay que esconderse bajo la neutralidad de lo técnico. Pero entonces, ¿dónde radican estas oportunidades de solución de estos problemas? En los instrumentos, digamos, en instrumentos financieros o en instrumentos de gestión del suelo, en la política de vivienda. ¿Quiénes son estos actores que han logrado, digamos, entrar a solucionar esos problemas? ¿Cómo se organizaron? Con estas dudas generales, pues sería interesante entrar entonces en ese segundo bloque. ¿Qué herramientas, qué estrategias, qué actores, cómo solucionamos todos estos problemas? Entonces, Pere. Una aclaración al bloque anterior, solamente para la reparcelación también es un sistema en España, en Cataluña, en Barcelona. Es decir, lo que pasa es que la reparcelación, cuando la aplicamos a la ciudad construida y compacta, tiene una tremenda injusticia, porque las plusvalías que genera también favorecen a su alrededor. Por lo tanto, hemos de ir a la expropiación, si queremos ser justos con la recogida de los beneficios. Es decir, no puede ser que unos cuantos se tengan que cargar la carga de la regeneración de su entorno cuando los periféricos se llevan el beneficio de que hayan... Por lo tanto, no es posible delimitar con justicia un área de reparto. Por esto, en procesos de intervención dentro del centro histórico especialmente, hemos utilizado siempre la vía de la expropiación con las debidas garantías. La reparcelación, por ejemplo, hay un proceso en Barcelona muy interesante que les invito a estudiar en otro momento, que es el de la apertura de la diagonal en Pueblo Nuevo, muy cerca del 22 Arroba, donde hay todo un sector de industria obsoleta en un barrio de Barcelona, de industria que había quedado fuera de contexto y se había convertido en almacenes mal cuidados, etcétera, y se convirtió en una zona para abrir la gran diagonal hasta el mar, en una zona de reparcelación, de movimiento privado. Ahora, con presencia pública permanente, es decir, con presencia pública porque aporta a las calles, porque tiene unos predios y porque tiene su liderazgo y porque genera unos beneficios. Es decir, no todo es expropiación. La expropiación es básica para los efectos, para las intervenciones en lugares de vulnerabilidad, donde hay complejidad de capas sociales muy desfavorecidas, muy pocos recursos económicos y donde el sector público tiene el deber
de intervenir si no quiere acabar de gangrenar, de convertir en un vertedero social aquella zona de la ciudad y perderla para siempre. Entonces, a esto es a lo que me refería. Respecto del mantenimiento, en el Ayuntamiento de Barcelona, siempre que se hace una inversión, significa automáticamente una inversión anual en la partida de mantenimiento. Siempre que hace una inversión en el sector público o el sector vivienda, es decir, algo que sea público, debe tener automáticamente su partida anual de mantenimiento. Claro, eso en las comunidades de propietarios ahora también es obligatorio, que hagan sus reservas por ley para el mantenimiento de la comunidad. Ha habido una gran inversión en la rehabilitación del patrimonio privado, con ayudas del 30, del 40 y hasta del 50% para que se pudieran actualizar. Pero es evidente que a partir de la actualización el mantenimiento tiene que entrar en las cuotas de estas comunidades. Y para garantizar el realojo, ya he dicho que cuando empezamos en el centro histórico el realojo era un principio político, no jurídico. Desde el 94 es un principio jurídico, una obligación. Y entonces, ¿cómo se lleva? Pues teniendo que hacer unos edificios, una parte del aprovechamiento para realojar a las familias que están. ¿Con qué título? En Ciutat Vella hicimos propietarios a los inquilinos que eran la mayoría, por las condiciones históricas del tejido que los propietarios habían abandonado. ¿Por qué? Porque pensamos que así los radicaríamos, les haríamos tener raíces y que tuvieran más cuidado. Bueno, en realidad, como veremos después, el efecto que se produjo fue lo que yo he venido a llamar en algún artículo el pelotazo social. Es decir, la plusvalía la capitalizaron personas que pudieron hacer una renta a partir de esa vivienda que ellos habían adquirido a precio muy bajo y que pasados los 30 años de calificación pudieron vender en el mercado libre. Pero los mecanismos son muy fáciles. Las juntas de compensación de propietarios que han hecho las unidades, los polígonos de actuación de la abertura de Diagonal en Pueblo Nuevo, han hecho edificios para afectados. Ellos mismos han hecho edificios, un predio, construyen un edificio, se lo dan a los afectados y las reglas del juego siempre son lo mismo. Si es un propietario, metro cuadrado por metro cuadrado. Y los metros cuadrados de más a precio de vivienda social, si es que es más grande el nuevo que el afectado. Y el precio que valía en mercado la vivienda antigua afectada se traspasa a la límite de venta de la vivienda nueva. Por lo tanto, hay unas reglas del juego como muy estructuradas que permiten no discutir sobre cuestiones que ya están equilibradas. Y esto a los gestores les ayuda mucho. Pero vuelvo al principio, la clave de todo está que los gestores, la gente de mi equipo cuando yo lo llevaba, conoce la familia, los nombres y apellidos de los hijos o de los nietos, los problemas sociales de la gente, les ayuda a lo mejor en sus relaciones con otras administraciones, con servicios sociales que deben estar absolutamente coordinados, etc. Esa proximidad y esa presencia es la que facilita luego este traslado de las familias afectadas a las nuevas viviendas. Una aclaración. Sí, ahí digamos en ese esquema, por lo parece ser un esquema en el que digamos que el sector público es el principal actor. Ahí cómo entran, digamos, los privados o entran y cómo, digamos, como un poco cómo se organizan los actores ahí en ese esquema. Bueno, para la regeneración urbana, una de las asignaturas pendientes nuestras es cómo llevar el capital privado a procesos de regeneración urbana, porque nos va a hacer falta, pero hasta ahora, como se han alimentado muy bien en los crecimientos y en los desarrollos normales de sustitución de mercado, no han tenido ninguna necesidad. Entonces, ahora estamos estudiando a partir de alianzas con universidades, en nuestro caso del Incasòl con la Universidad Pompeu Fabra, que es una universidad internacional de Barcelona. Estamos intentando empezar a estudiar cómo poder incentivar la inversión privada controlada, limitada, es decir, no generadora de plusvalías de cualquier tipo, dentro de los procesos de regeneración. Tenemos en Cataluña 1.550 polígonos industriales, de los que un 60 o un 70% son obsoletos y están en zonas periféricas de nuestras ciudades.
porque una de las cosas de Cataluña es que el gobierno regional, la Generalitat, que tiene 41 años de historia, lo que hizo a través del Incasòl fue precisamente intentar reequilibrar el territorio para evitar esa concentración absoluta de la población en el área metropolitana de la capital de Barcelona. Con lo cual hay una red, lo consiguió a medias, hay una red de municipios medios y de ciudades entre 30.000 y 100.000 habitantes bastante importante. Y en todas las ciudades se primó el que hubiera sectores industriales para que la actividad económica se pudiera mantener. Y esto ha sido importante para el reequilibrio territorial, un cierto reequilibrio territorial. Pero esos municipios lo vieron como algo externo, es decir, porque estos no votaban las industrias y los trabajadores locales sí, pero los industriales no, muchos de ellos. Y el mantenimiento de lo público en esos sectores los ha ido degradando y no todos han funcionado bien. Hay como un 60% de estos más de 1.500 polígonos que se deben regenerar, que son oportunidades. Y con la nueva agenda urbana, la regeneración de un polígono industrial que tenga una situación periférica, periurbana, quiere decir incluir vivienda, incluir actividad económica, incluir oficinas, es decir, debe ser modelos donde el zoning ha muerto y donde ya tenemos que ir a modelos de multifuncionales. Este es un reto que nuestras empresas, nuestros emprendedores inmobiliarios tienen delante y en el que queremos ser capaces de construir mecanismos de colaboración público-privada para que el sector público mantenga el liderazgo, pero el sector privado pueda, con sus lógicos beneficios, invertir. Es una asignatura pendiente. Listo, muchas gracias. Marc. Va a ser muy difícil cerrar esta conversación porque es que, o sea, yo creo que solo estamos empezando. Y ahora Es la idea. cada vez que alguien dice algo me estoy tomando notas porque quiero decir mil cosas. Pero en relación a lo que acaba de decir Pere sobre el liderazgo, en Seúl es completamente lo opuesto. Aquí el liderazgo es privado. La administración simplemente es un facilitador del proceso, pero realmente como hay tanto dinero, hay tanta plusvalua flotando, o ha habido hasta hace muy poco, generalmente los propietarios son los primeros que inician el proceso o bien las empresas constructoras. Entonces, el modelo que ha primado desde los 80 hasta los 2010 ha sido una cosa que se llama, en coreano se llama Habdong Chaegyeol, que significa proceso de desarrollo unificado, digamos, que se basa en una especie de contrato voluntario entre los propietarios y una empresa constructora privada que ven oportunidad de beneficio. Entonces, la sociedad se basa en el beneficio económico que se obtendría entre la diferencia entre entre la diferencia de lo que se puede construir, entre lo que hay construido y lo que podría haber, ¿no? Y entonces los propietarios se organizan y a la que hay un 60-70% que están de acuerdo, fuerzan a los otros a participar, venden todo, se crea una parcela única y entonces la empresa constructora aporta sus herramientas técnicas y tal, los propietarios voluntariamente se van, echan a los que no son propietarios, los echan tranquilamente y luego estos procesos normalmente duran 3 o 4 años, 5 como mucho, con lo cual toda esta gente tiene que buscarse un sitio durante 4 o 5 años para permanecer mientras todo este polígono se reconstruye. Entonces vuelven. Cada dueño recibe un área construida proporcional, no de un valor similar, muy parecido a lo que decía Pere, pero que es proporcional. Con lo cual, por eso pasa que mucha gente no recibe una unidad de vivienda entera, entonces tienen que incluso pagársela. Muchas veces no pueden. Con lo cual, los propietarios mismos son los que se echan a sí mismos porque la pelota es tan grande que no pueden pagársela. Entonces, se ven forzados a venderse su propiedad a alguien que se puede pagar. Con lo cual, hay un proceso de transformación social también, porque ni los propietarios mismos se pueden permitirlo. El municipio también se beneficia con la recaudación de impuestos, toda la transacción del suelo. Y esto funciona a partir de dos condiciones previas. Una, que es la posibilidad de desarrollar viviendas de alta densidad, que es lo que el municipio
facilita, y la escasez crónica de viviendas que hace que siempre haya un mercado. Lo que pasa con esto, y es en relación a lo que decía Pere sobre los beneficios y quién paga por el beneficio, es que al hacer esto lo que se hace es privatizar la ciudad. Con lo cual, estos polígonos son absolutamente cerrados y las zonas verdes que se generan son para ellos mismos. Los servicios que se generan son para ellos mismos. Los aparcamientos también son para ellos mismos. Con lo cual, la gente de alrededor no se benefician en nada, solo reciben problemas porque se pasan 4 o 5 años con una construcción brutal y reciben más presión en las calles, más presión de población, más en todo. O sea, no benefician nada al contexto, solo se benefician ellos mismos de la posibilidad de transporte público, de accesos por diarios y tal. Que esto nos liga a la cuestión sobre el cuidado y mantenimiento. Al ser privados, se gestionan ellos mismos sus basuras, otra vez sus zonas verdes, sus zonas de equipamientos, con lo cual hay también un proceso de marginación de la gente que no participan de esto, porque los servicios de recogida de basuras municipales no son tan buenos como esto. Entonces hay una marginación o hay una fragmentación, o sea, son instrumentos de fragmentación social aún más fuertes. ¿Qué más quería decir? A partir del 2013 lo que se hizo, se impulsó una nueva ley que ha intentado cambiar esto, y eso es verdad. En el 2013 se aprobó una ley especial de promoción y apoyo de la regeneración urbana, que lo que hace es buscar dar más protección tanto a los propietarios y a la gente que vive pero que no son propietarios. Es una idea muy bonita que está basada en iniciativas, sobre todo en países anglosajones, lo que se llaman Area-Based Initiatives, que de alguna forma es intentar proteger a los ciudadanos. Lo que pasa es que como es un cambio cultural muy fuerte y con lo cual se necesitan aún años para intentar como que la gente entienda que hay otras formas de hacer la ciudad. Entonces, en verdad, lo que estamos viendo ahora en Seúl es que hay un cambio de paradigma económico, pero también social y de forma de hacer ciudad, que es muy interesante, pero que aún está empezando también. O sea que estamos aprendiendo. Listo. Tenemos muy poco tiempo para poder, ya hay una conversación ahí paralela en el chat. Yo creo que antes de pasar a un poco resolver las preguntas puntuales que hay en el chat, pues si quisieras, digamos que nosotros, bueno, ya tenemos una lista de problemas, hay cosas en común, hay cosas, digamos, que son particulares a cada contexto. Hay una vía de soluciones que es por vía instrumentos de gestión, ¿no? Por vía cómo reemplazo yo, si reemplazo por, digamos, el hecho de reemplazar metros cuadrados por metros cuadrados o área por área, pues abre mucho más la posibilidad que cuando uno habla digamos, de un valor que se le compensa, si hay una expectativa de valorización de los predios. Entonces hay algunas soluciones, digamos, más de mecanismos de gestión, sobre todo hay soluciones, digamos, detrás de instrumentos de protección, digamos, de instrumentos jurídicos de protección a las personas para evitar el desplazamiento, para garantizar el realojamiento. Y hay, oyendo un poco a ambos, a los dos de ustedes, también unas tensiones un poco en la escala, ¿no? En estas intervenciones sean de mejoramiento, recualificación, revitalización, renovación, generan unos impactos locales a la escala, digamos, intervenida, pero también generan unos impactos urbanos que en algunos, digamos, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no? Pueden ser en términos de mayor valorización del suelo alrededor o de mejoría de la infraestructura, de accesibilidad, o como en el caso que mostraba ahora Marc, pues puede ser simplemente la proliferación de nuevas urbanizaciones cerradas y más bien al revés, negadas a su entorno urbano, ¿no? Pero entonces es digamos, llamar la atención sobre que esto, y esto se traduce también en digamos, en tensiones más concretas sobre qué es beneficio público, ¿no? Qué es, digamos, lo que acá llamamos utilidad pública, y
y cómo armonizar estas dos escalas, lo que le sirve y beneficia a los residentes de un área y si va en contra o va digamos, en consonancia con lo que le beneficia a la ciudad como un todo. Pero entonces, para no perdernos de los desafíos pendientes, ¿qué no se ha podido solucionar, qué todavía queda pendiente? Ya creo que pues los dos han dicho cosas que están pendientes, pero digamos para cerrar eso y no quedarnos sin contestar las preguntas que están en el chat. Cortito, ¿qué queda pendiente? ¿Qué queda pendiente? Uno, resolver el tema de la colaboración privada en procesos de regeneración, a lo que ya me he referido ampliamente. Dos, cómo evitar el monocultivo de las actividades, es decir, los parques temáticos. Cómo evitar que el centro histórico de Barcelona sea solamente un barrio de hoteles. Cómo intervenir. Instrumentos como el plan de usos que se ha hecho, el PEUCAT, que es un plan especial de limitación de usos hoteleros, por ejemplo. Es decir, hay instrumentos, pero todavía es una asignatura pendiente en su aplicación. Ahora estamos en un tema muy interesante, que es el Ayuntamiento de Barcelona hace 3 años, creo recordar, implantó una normativa a partir de la cual todo desarrollo nuevo de vivienda en la ciudad debía contar un 30% de vivienda a precio de vivienda social. Por lo tanto, quiere decir que ha puesto un límite de precio de venta al 30%. Me parece fantástico. Tendremos que medir si ese instrumento... ¿Por qué? Porque la clave está en conseguir que viejos y jóvenes, ricos y pobres, vivan en el mismo barrio. No puede haber exclusión residencial. La inclusión pasa porque las generaciones y las rentas convivan en un mismo espacio. Para todo esto, ¿cuál es el tema? Tiene que haber un liderazgo de ciudad. Es decir, la ciudad, que es el elemento clave del futuro, debe ser el líder de su propio modelo. No debe abandonar este modelo a las fuerzas del mercado, ni a los operadores económicos, ni a los operadores de las empresas de energía. Ese liderazgo es una responsabilidad que los gobiernos locales no pueden rehuir. Y si la rehuyen, lo que hacen es perjudicar a toda la ciudadanía. Y para acabar lo que dije al principio, necesitamos un parque público de alquiler, de vivienda de propiedad pública de alquiler, que vaya creciendo. De hecho, la Generalitat del Incasòl, que somos promotores de vivienda, hacemos 500 al año. Desde hace 5 años, toda nuestra producción es 100% vivienda de alquiler, salvo aquella que es para realojar propietarios en un proceso de sustitución, que no podemos hacer al alquiler por razones legales, pero las que hacemos nuevas son viviendas de alquiler allá donde la demanda está acreditada y donde la viabilidad económica es posible. He dicho unos cuantos. Gracias. Sí, ese último tema va a ser el tema principal de uno de nuestros posteriores encuentros, y es este de cómo armonizar la política de vivienda con, digamos, con la política de revitalización urbana para que pueda uno tener esta oferta diversa, flexible, inclusiva, etcétera, en los lugares. Y acá estamos pues también muy atrás en el tema de vivienda en alquiler, y es una necesidad pues impresionante acá también. Marc, para que cierres, ¿qué queda pendiente? Uno también, o sea, hace falta un proceso participativo auténtico, que no sea solo de nombre. Lo que nos pasa aquí, por ejemplo, es que la participación se entiende aún mucho solo como la expresión de la opinión de los propietarios sobre planes que están hechos por un promotor privado. Entonces, la expresión de tu participación es decir, oh, me gusta o no me gusta, pero no hay una mentalidad o sea, de contemplar que sea un proceso iniciado desde los residentes o de los propietarios mismos, sobre todo de los residentes mismos, que son los que conocen el área en sí y que son los que pueden saber lo que les hace falta y los que no. Entonces, esto aún no está pasando porque falta una educación en ese sentido. Dos, un enfoque que sea, un enfoque hacia la renovación que sea, o regeneración, que sea holístico y que no sea solo enfocado a la mejora física solo. Es decir, o sea, las áreas desfavorecidas se enfrentan a muchos problemas, por lo cual son multidimensionales y tienen que abordar cuestiones tanto socioeconómicas como de salud, de desempleo y de educación, básicamente. Entonces, son proyectos
no solo, renovación no es solo reconstruir casas o repintarlas, sino que también es repintar la gente que hay dentro. Y entonces esto es muy difícil de conseguir y me lleva al tercer plan, que son necesarios procesos a medio y largo plazo. Es decir, lo que pasa en Seúl, a diferencia de lo que yo conozco en Barcelona, es que las formas como se cambia la ciudad aquí están ligadas a procesos políticos básicamente de las elecciones. ¿No? Son en 5 o 4 años se tiene que resolver todo y terminarlo. Luego vendrá otro político y lo cambiará todo. Es muy difícil mantener la continuidad de estos procesos de cambio porque no existe esa figura, no existe esa mentalidad. Y entonces cada 5 años se cambia el modelo de ciudad y eso no es posible. Se necesita un tipo de gestión que lo comprenda. Y finalmente también lo del parque público de vivienda también es muy, muy importante. O sea, a pesar de lo que he dicho que desde el 2010 al 2017 se construyó, o sea, el 6% de la vivienda de Seúl ahora es pública, pero aún así en los últimos 4 años, con el último presidente, el precio de la vivienda en Seúl ha subido un 50% de media. ¿Os imagináis? Es una locura, es imposible. Es algo increíble, es una bomba, es una bomba. Lo cual los jóvenes, hay muchos jóvenes que nunca van a poder vivir en una casa propia, ni alquilarla tampoco. O sea, es imposible, es una bomba generacional. Es por esa razón que el crecimiento demográfico de Seúl es de los más bajos de todos los países desarrollados, porque nadie puede permitirse tener hijos, porque no se pueden pagar las casas. Y esto genera una serie de problemas sociales increíbles. Y ahí termino aquí. Gracias, Marc. Bueno, las personas que estaban sistematizando acá las preguntas ya me acaban de contar que se han ido resolviendo algunas dudas específicas. Muchas gracias, Pérez, sobre todo que ahí ya le puso la respuesta a varias personas. Creo que es digamos que las preguntas de mucho detalle podemos irlas resolviendo en posteriores eventos. Ya acá dejaron algunos datos de contacto. Podemos socializarles algunos de los documentos que ustedes tienen para conocer las experiencias un poco más en detalle. Aquí, obviamente, la discusión es imposible entrar en todos los puntos, pero este es un primer brochazo, ¿no? También es difícil compartir, digamos, comparar, y desde el principio el objetivo pues no ha sido comparar, porque esto además de ser distintos contextos políticos, geográficos, etcétera, también estamos en un momento distinto digamos, de la satisfacción de las necesidades de vivienda, ¿no? Veo uno que por ejemplo, en Seúl, es una necesidad apremiante. Nosotros también tenemos un déficit, digamos, muy importante. En Barcelona están en un proceso, digamos, un poco más maduro de mitigar algunos efectos negativos, pero no con esta necesidad necesitamos alojar una cantidad de población que está llegando a las ciudades o que necesita mejores viviendas. Entonces, obviamente todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero muy interesante que podamos compartir, pues que de todas maneras, aunque las experiencias, aunque los contextos son muy distintos, el problema de cómo garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad de las personas, pues es un problema que existe en cualquiera que sea el contexto en el que estemos y que, como dice Pérez, no se puede, digamos, dejar en manos del mercado solito, porque el mercado solito lo que va a hacer es expulsar a las personas que menos tienen capacidad de comprar el derecho a la ciudad, ¿no? Que claramente no es la idea de ninguna política urbana, o pues no debería. Entonces, el punto ahí es que, pues, quiero agradecer a las personas que están participando en el chat. Acá tenemos, si quieren verlo, ahí está, y esto queda grabado y queda registrado todas las dudas. Muchas gracias a ambos por esta conversación, que es difícil de concretar, es muy amplia, pero creo que logramos por lo menos poner en común las preocupaciones, poner en común hasta dónde hemos avanzado. Todavía falta un trecho, y Bogotá pues también
está en un momento de transición y está en un momento en que es muy importante ver cómo otros están preguntando las mismas preguntas y cómo han resuelto parcial o totalmente estos retos de la inclusión en la revitalización urbana para no seguir, digamos, como perpetuándolo. Simplemente es, como decía Natalia al principio, no se trata simplemente de seguir la norma, ¿no? De ya tenemos una normativa, simplemente aplique un procedimiento, sino que es un momento de sentarse y decir, bueno, ¿para qué es que estamos haciendo esto? ¿Sí? Estamos regenerando ¿por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo hacemos para que esto resulte en generar valor para la gente y no necesariamente solo valor inmobiliario? Entonces, pues creo que sí, no sé si quieren hacer algún comentario final. Yo dejé en el chat mi correo electrónico para que las personas que se quedaron sin respuestas me envíen la pregunta, no me hagan bucear, me envíen la pregunta con plena libertad y a la que tenga la posibilidad, por supuesto, estaré encantado de dar la respuesta que sea capaz de dar. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Pere, Adriana, Marc, por estas intervenciones. Como bien lo acaba de decir Adriana y les comenté al principio, este es el primero de 3 mesas redondas o de 3 webinars que vamos a hacer en el curso del próximo mes y medio. Entonces, a partir de lo que ha surgido aquí, de algunos de los temas que están en el chat y de otros planteamientos que nos está haciendo la empresa Renovación Urbana, vamos a ir enviándoles la agenda, los temas y los invitados de las siguientes conversaciones. Por supuesto, Pereira, que están invitados a todas las conversaciones. No sé si todas podremos hacerla en un horario que según nos lo permita. Vamos a ver qué ocurre dependiendo de dónde están ubicados nuestros otros participantes. Y esperamos que aquí vayamos pudiendo encontrar esas lucecitas. Si bien el 100% no es comparable, nos va dando además ánimo, como decir, esto no es que lo hagamos nosotros mal, sino que realmente es un reto gigantesco en donde tenemos muchos temas para aprender y para aprovechar. Y pues esperamos realmente que al final de todo este ejercicio nuestra empresa de renovación urbana tenga muchos elementos para trabajar, para repensarse, para innovar. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y seguimos avanzando en este proceso y les vamos contando cómo vamos. Muy bien, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias también por la invitación de participar. Muchas gracias. Feliz noche, Marc. Que puedas descansar. Debe ser a altas horas de la noche, por allá. Veré, buen almuerzo. Exacto. Estés muy bien. Gracias. Gracias. Mira, te escribo un mensaje. Estén bien. Perfecta. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, Pere. Chao,